Según un examen va lo que vimos la clase pasada, que todo lo que es la estructura y los cambios bioquímicos con muerte, va propiedades de la carne fresca que tienen mucha relación con los cambios bioquímicos con muerte, y va la tecnología con muerte y palatabilidad y cocina. Ok, mis hijos. ¿Qué conocemos como propiedades de la carne fresca? Que pudieran parecer, pudieran asociarse también a las características de palatabilidad de la carne. Pudieran, no desde el mismo punto de vista, quizás el mismo enfoque, pero tienen similitudes. Como propiedades de la carne fresca son todas aquellas propiedades, características de un corte de carne, de pollo, de res, ¿verdad? Producto de esos cambios bioquímicos que se dieron con muerte y que denotan características básicas como el color de la carne, la estructura, la firmeza, la estructura y parte de la suavidad o de la firmeza, porque tiene que ver con la estructura, y la capacidad de retención de agua. Son propiedades más de tipo funcionales que organolépticas, porque también podemos ver el color desde el punto de vista organoléptico, evaluarlo, ¿no? Pero digamos que la evaluación del color tiene un aspecto más químico, funcional de ese color. ¿Okay? Entonces, un producto de origen animal, la carne fresca es un producto de origen animal en el cual han ocurrido los cambios bioquímicos, ¿verdad? Posteriores al sacrificio, y que no ha sido sometida a ningún proceso de transformación, de elaboración, de congelamiento, ¿ok? Esa carne que nosotros vemos así fresquita. Esas propiedades van a ser inherentes a ese tipo de carne. Quizás si yo congelo, las propiedades van a cambiar, la carne cambia de color, se pone un rojo oscuro, entonces tiene otras propiedades. El agua está inmovilizada en forma de hielo, entonces ya cambia esa capacidad de retenerse el agua, para que más o menos me cambie, ¿no? Les recuerdo la composición química de la carne, que la vimos en la clase pasada. Sabemos que el agua en la carne ocupa la mayor parte de ella y un 75%. Y esta agua está muy relacionada a la proteína, o está íntimamente relacionada con la proteína, está ligada con la proteína, ¿okay? Parte de esa agua. Proteína tenemos del 18 a 22%, decíamos que más de la mitad, un 60%, eran las proteínas miofibrilares, las proteínas sarcoplasmáticas, que básicamente es la hemoglobina, y las proteínas del tejido conectivo. Todo eso hacía un 22%. Los lípidos que eran variables, de 2 a 3, los carbohidratos 1%, que básicamente era ácido láctico, lo que había en la carne, sustancias minerales 1% y vitaminas, elementos, sustancias. Ese tejido muscular sufría una serie de cambios bioquímicos, se los traigo ahí para recordarlo. En la clase que tienen aquí en el chat, están nuevamente explicados de forma resumida los cambios bioquímicos, para que enganchen otra vez allí. Aquí los acabo de borrar para no dar pitido. Ya saben que es un aumento ligero de la temperatura inicial, una disminución del pH muscular por presencia o por acumulación de ese ácido láctico, y el famoso rigor mortis. ¿Okay? Esos tres cambios son los que me van a dar las propiedades que va a tener esa carne. ¿Okay? Hablamos de las propiedades, básicamente vamos a hablar de estas tres. Como más importante de las que vamos a enfocarnos es la capacidad de retención de agua. Y tenemos ya que empezar a pensar que las proteínas y la forma en cómo quedan las proteínas, ¿se acuerdan que yo les decía que en la carne PC las proteínas se desnaturalizaban y cambiaban su conformación, al cambiar su conformación dejaban de ser tan eficientes para ligar el agua? ¿Okay? Entonces, como se ven esos cambios bioquímicos, va a afectar esa capacidad de retención de agua. Por eso les coloco esa imagen donde vemos los tres cambios de color, pero asociado con una cantidad de agua que él gotea, que él tiene. Otro, evidentemente, que es el color. El color pues, es algo que varía con muchas cosas. Puede variar con la capacidad de retención de agua, o el pH final de la carne, o el proceso de desnaturalización que ocurre en la carne. Puede variar con la edad, ¿okay? Puede variar
condición sexual del animal, puede variar con el frío que tenga la carne. Entre más fría la carne, más rojita, brillante y bonita está. Entonces, es variable. Y lo que se refiere a la estructura, firmeza y textura se refiere a ese aspecto de firmeza del tejido, de dureza, de tamaño de fibra muscular y de acomodación de esa agua dentro de esas fibras musculares para dar una textura más firme. ¿Okay? Obviamente tiene una relación importante con el tejido conectivo. ¿Qué es la capacidad de retener agua como definición? Bueno, por defecto tendríamos que decir que es la capacidad, redundando, la capacidad que tiene esa carne o esas proteínas que están en la carne para mantener el agua de constitución dentro de ella. Eso básicamente, al aplicarle una fuerza externa. Si yo agarro y comprimo un bistec, ¿verdad? En 2 papeles de filtro, y le pongo un peso, unos kilos, que sería la fuerza externa, lo estoy obligando a la proteína a que exuden esa agua. Si yo agarro una cantidad de carne, digamos, imagínense una carne molida, y yo la meto en una centrífuga, estoy obligando a que el agua salga. Entonces yo puedo evaluar por diferentes formas, esos son 2 de los métodos, o de los fundamentos de los métodos para evaluar, cómo esas proteínas se comportan en función de la capacidad que tienen de perder su agua. Por goteo, si ustedes también agarran un bistec y lo pesan antes y después, y lo meten en una bolsa, en una Ziploc, ¿verdad? Guindado, y lo dejan en la cava 24 o 48 horas, ustedes van a ver en la bolsa un exudado. ¿Okay? Aquí la fuerza está haciendo la gravedad. ¿Okay? Y ustedes pueden empezar ese corte de carne antes de empezar la prueba y al final y se van a saber porcentualmente qué cantidad de peso perdió, y ese peso lo perdió en agua. ¿Okay? Entonces hay diferentes formas, directas o indirectas, de yo medir esa capacidad de retención de agua a nivel de la bola. ¿Okay? Pero siempre le vamos a aplicar alguna fuerza, bien sea la gravedad, centrifugación, un peso constante, ¿okay? Para lograr extraer y medir qué tan eficientemente la proteína se comporta para ligar esa agua. ¿Por qué nos metemos con esta capacidad de retención de agua, que en el examen siempre la pregunto como CRP, no sé si aquí la tengo, no la acuerdo. CRA. De Caruso lo tengo escrito con la abreviatura. Bueno, por ahí está. CRA, que siempre me lo preguntan en el examen. ¿Qué es CRA? Capacidad de retención. ¿Okay? Tiene una importancia económica. Si la carne tiene mucha o poca, retención de agua, las mermas van a ser mayores. Y eso se transporta o se traduce en dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pesa menos. Va a haber muchas pérdidas por goteo, siempre va a perder, y ya van a entender dentro de un momento el por qué, si van prestando atención. Siempre va a perder, pero la magnitud en la que pierde o no se va a estar reflejada con esos cambios bioquímicos que están ocurriendo. Entonces, una canal que yo sacrifiqué hoy, el primer día a lo mejor puede perder un 2% de su peso. Siempre el primer día, las primeras 24 o 48 horas es el momento en el que más pierde, porcentaje pierde. Luego esa magnitud se va haciendo más pequeña, como que se va estabilizando, pero pudiera perder constantemente de acuerdo a cómo haya ocurrido los cambios. O sea, si ocurrió o no una denaturalización proteica, para que lo traduzcamos al alemán. ¿Okay? Tiene un efecto sobre la palatabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué fruta? ¿Por qué tendrá un efecto sobre la palatabilidad? La pérdida de agua. Porque es menos jugosa. ¿Por qué menos jugosa? Porque menos jugosa si tiene, más facilidad de perder agua cuando yo la caliente, la someta a calor, las moléculas van a quedar más agua y la carne va a quedar más seca. Y en el agua están las proteínas, ¿no? Parte de las proteínas proteínas. pierde. Que te estaría hablando desde el punto de vista nutricional, el valor nutricional. Aquí no está. Disminución del valor nutritivo. Parte de las proteínas se van con el agua. Y se está perdiendo. ¿Qué es lo principal? Que pierde la fructosa. Todo es importante, no hay nada principal, todo es importante. Depende del enfoque. Depende del enfoque que tú le des. Un enfoque general que estoy dando ahorita. Y para mí yo creo que el más importante, realmente, si le doy un enfoque más específico, la baja utilidad para el procesamiento. Porque si yo
como carne, no puedo mantener el agua de constitución difícilmente o imposiblemente, diría yo mejor dicho. Si yo le agrego agua, la va a ligar. Y todos los productos que vamos a elaborar se les añade 20, 30, 40% de agua. Entonces es muy importante esa propiedad. ¿Okay? Que las proteínas no queden naturalizadas para que ella no bote el agua natural, pero además pueda absorber 20, 30% de agua más, que me da una utilidad y un rendimiento interesante. Bueno, dólares, no los vuelves. Por eso me dicen de echar. Cada vez que me dicen me pone todo con helado, bravo. Yo no voy a explicar, mira, la capacidad de reducción de agua del pollo. No te explico más. Tu madre no que tiene un cepillo, no compramos Eso pollo. ya tú te inyectas agua. Le inyectan agua, ¿no? Sí, es que se le inyecta. Al pollo entero, no. Al pollo entero no se le inyecta casi agua. A veces tiene. Adentro le echan el hielo. No, ellos. Le sacan las tripas y lo meten No, toda ella como de este color. eso lo meten en un chile. Es como una lavadora gigante. Ok. Eso es para que se grabe.